Doncs ara la segona taula rodona. Em sembla que tots estem d'acord en dir que hem iniciat un debat interessantíssim i tots en volem més, com que els temes, diguem, van quasi bé correlatius un darrere l'altre i de fet molts dels temes que ara ens estarem plantejant en aquesta taula rodona ja els hem començat a iniciar en la primera. Jo crec que quasi bé serà com una continuació de totes les idees genials i els comentaris que hem fet en la primera. En esta segunda mesa redonda lo que vamos a hacer es tratar, una vez decidido o no decidido, porque al final parecía que todos estábamos de acuerdo, pero no tanto, lo que es si es o no infracción y si es o no es delito, ahora vamos a ver, suponiendo pues que hay infracción de algún tipo, civil o penal, vamos a ver ahora quién debe ser declarado responsable, a quién debemos situar la responsabilidad por este ilícito, esta infracción o este delito. Para hablar del tema, bueno, todos sabéis, os enmarco un poco, pero ya de verdad es que es necesario porque todos sabéis de qué estamos hablando, de estas exenciones de responsabilidad recogidas en la LESICE y que han venido quizás siendo aplicadas, es el derecho en acción, y que se están produciendo estas cuestiones o estas incertidumbres jurídicas a la hora de establecer si estos 3-4 safe harbors, estas 3-4 exenciones de responsabilidad establecidas en la LESICE a favor de prestadores de servicios en Internet son o no aplicables a estas nuevas figuras de servicios que se prestan en Internet, a estos nuevos actores y prestadores de servicios en Internet, como podría ser pues, los programadores o los que ofrecen programas informáticos peer-to-peer, los que cuelgan enlaces, a lo mejor incluso puede salir a la discusión el tema de si quien tiene el administrador de una página web donde se incluyen, digamos, de blogs o de foros de discusión, podría o no ampararse en algunas de estas exenciones de responsabilidad recogidas en la ley. Yo creo que es un tema también apasionante, no solo por el sustrato que hay debajo y que hemos dejado así un poco no resuelto de delito, no, infracción o no, sino también a la hora de decidir hasta dónde alcanzan estas exenciones pensadas a lo mejor que hace de esto la LESICE, bueno, o de la Directiva 2001 es de esto, hace 7-8 años para unas prestaciones de servicios concretas que se pensaba o que existían en aquel momento y que pues, ha ido evolucionando y ahora vuelven a crearse otros vacíos, ¿no? Más problemas, digamos, para los jueces y tribunales para acabar interpretando si esto se aplica o no a los nuevos casos y a los nuevos servicios. Para ello, voy a dejar hablar a los que saben del tema. Para ello tenemos a Miquel Peguera, que es profesor de Derecho en la UOC, en los estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, es miembro también del grupo, y que ya antes Javier yo creo que le ha hecho la mejor presentación que se le podía hacer diciendo que es un experto en la materia y que tiene su blog sindicado. A todos los que lo conocemos sabemos de su exquisita, digamos, sabiduría y del... Bueno, es igual, lo dejo porque tampoco le gustan las presentaciones, lo dejo aquí, todos lo conocéis. Albert López es abogado en los servicios jurídicos de SGAE, también tiene una mente privilegiada en estos temas de la propiedad intelectual. Bueno, ay, dejadme que soy exagerada, perdonad, pero ya los veréis cuando hablen. Él es uno de los encargados de hacer la parte del malo de la película, ¿no? Podríamos decir ahora, es uno de los que tiene por encargo defender a autores y a artistas y a titulares, en cualquier caso, ¿no? de la propiedad intelectual y defenderles de las infracciones de todo tipo de propiedad intelectual a las que están sometidos. Y por último, Javier de la Cueva, que ya no necesita presentación, deja que abusemos de él y de su sabiduría también, o sea que adelante, os dejo hablar a vosotros. Muchas gracias, Raquel, muchas gracias. Supongo que rige el mismo límite temporal que en la mesa anterior, sí, de unos 45 minutos por ponente, ¿no? Bien, intentaré ajustarme con un reloj que me acaba de dejar Albert y tratar de ir directamente al tema, ¿no? La mesa anterior ha sido muy interesante y, digamos, ha abordado el primero de los temas, es decir, si existe o no algún tipo de ilicitud, ya sea civil o penal, en la actividad de los usuarios de redes peer-to-peer
en relación con las obras protegidas que pongan a disposición o que se descarguen. Por tanto, no voy a entrar a examinar este punto, aunque sería interesante también, ¿no? Pero, en fin, voy a dar por supuesto que existe por lo menos por parte del usuario una comunicación pública de la obra no autorizada y en esa medida, por tanto, infractora. Aunque no me resisto a hacer una referencia a una resolución judicial reciente del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, que, digamos, planteándole una cuestión, unas medidas relativas a una página de enlaces, salta a analizar si el hecho, digamos, de base, es decir, la comunicación de los usuarios, intercambio de los usuarios, es o no alguna infracción, y llega a la conclusión de que no hay comunicación pública por distintos motivos, porque a veces puede que se haya colgado de Internet, etcétera. Pero, sobre todo, más sorprendente es que llega a la conclusión de que no de que no hay copia privada, sino de que no hay reproducción. Claro, esto es fantástico. No hay reproducción porque la reproducción constituye, digamos, se define como la fijación de la obra en un soporte que permita la obtención de copias o su comunicación. Y quizá la obra que está descargando ya estaba fijada previamente, ¿no? Bien, voy a dejarlo, no voy a hacer sangre, pero quizá no tiene la culpa, es decir, depende de los argumentos que se le hayan podido ofrecer. Pero vamos a... y con esto no entro en si es aplicable o no el límite de copia privada, pero reproducción materialmente es obvio que la hay. Digo que voy a dar por sentado que hay una comunicación pública del que pone su archivo a disposición en una red peer-to-peer. Voy a dar por supuesto también que hay comunicación pública cuando se coloca un archivo en un servidor tipo RapidShare o Megaupload, etcétera. Ya sea para su descarga como archivo, ya sea para su visionado en streaming. Y lo que vamos a tratar en esta mesa es de ver si, además del usuario, hay alguien que pueda tener alguna responsabilidad. Y los sujetos implicados son varios y algunos de ellos muy directamente implicados. Por ejemplo, la compañía, bueno, es que tengo la tentación de ir diciendo tonterías, pero esto es habitual. Bien, hay operadores que están solo muy lejanamente implicados, es decir, la compañía eléctrica está implicada, porque si no el ordenador no funcionaría. Pero digamos que es difícil pensar que se le pueda derivar algún tipo de responsabilidad indirecta, ¿no? Otros operadores más directamente implicados son los operadores de telecomunicaciones, que llevan a cabo la transmisión de los datos. Otros, describo solamente los sujetos, operadores de telecomunicaciones, servidores que albergan grandes cantidades de obras puestas a disposición, tipo, como decía, RapidShare o 50 otros, buscadores, agregadores, directorios, páginas de enlaces, etcétera, que facilitan o dinamizan o hacen más asequible al público en general o más sencillo o más cómodo la localización de obras, y productores o distribuidores de software peer-to-peer. Tema que voy a dejar tanto para el final como que creo que no voy a poder entrar y, de hecho, no lo he recogido en esta versión pretecnológica de PowerPoint que les he pasado a falta de cañón. Bien, operadores de telecomunicaciones, muy rápidamente, quedan claramente cubiertos por el artículo 14 de la LSSI, que, sin embargo, no impide el ejercicio de acciones de cesación. No lo dice directamente la LSSI, pero lo dice la directiva en el artículo 12, la Directiva de Comercio Electrónico, que en el considerando 44 dice, bueno, pero atención, aquel operador que colabore deliberadamente con un particular destinatario del servicio para llevar a cabo una acción ilícita o, digamos, una actividad ilícita, estaría excediéndose de las funciones de mera transmisión, etcétera, ¿no? Bien.
He apuntado aquí acción de enriquecimiento injusto. El profesor Massaguer hace unos cuantos años sugirió esto en un trabajo y no se le ha dado muchas vueltas, pero alguna vez ha estado en el debate. Es decir, Telefónica, digamos, el negocio del ADSL en muy buena parte, pero de nuevo tenemos estadísticas en las que no sabemos los datos de partida, como decía Javier, obtiene un beneficio por el uso intensivo de estos ADSLs, y el uso no es otro en la mayoría de los casos que la descarga de películas, etcétera, ¿no? Y si no tuviera que descargar películas, pues tendría una tarifa plana de lo mínimo y no, para enviar correo electrónico no necesito. Bien, esto no quiere decir que, desde luego, que se pueda deducir inmediatamente por el ancho de banda, nada de eso. Simplemente, apunto, operador de telecomunicaciones, protegido de la posible ilicitud de la transmisión, de la comunicación subyacente o del contenido de lo que se está transmitiendo por el artículo 14 de la LSSI. No se necesita ni siquiera que carezca de conocimiento efectivo, es automático, basta con que no modifique los datos, con que no seleccione los destinatarios, ni elija la información, etcétera. Más sujetos implicados. El servidor que aloja obras puestas a disposición. Claro, vamos a ver, RapidShare o Megaupload o Deposit Files o etcétera, you name it, ¿no? ¿Quién hace el acto de comunicación pública o quién hace el acto de puesta a disposición? Hombre, en primer lugar, el que tiene la obra, ¿no? Es decir, si estamos pensando en un usuario que cuelga allí un archivo y lo pone a disposición de esa manera, valiéndose de un instrumento, ¿no? Pero hay un cierto margen para apreciar comunicación o puesta a disposición por parte del alojador. Lo que ocurre es que por una parte habrá que ver cuál es el grado de implicación, es decir, si hay un grado de implicación muy directa en línea de conocimiento del tipo de archivos que se están alojando y etcétera, del tipo de público que tiene, de lo que se solicita, de cómo se organiza eso. Pero tiene una exclusión de responsabilidad por el artículo 16 de la LSSI, que a su vez remite a el nivel de conocimiento que pueda tener, que en la LSSI queda circunscrito, por lo menos formalmente, a la existencia de una resolución previa o de un procedimiento de notificación y retirada que esté, digamos, implementando de modo voluntario. Esta limitación de la noción de conocimiento efectivo digamos, creo que está sujeta a interpretación. En el caso del alojamiento, por comparación con la directiva, claramente se aparta y contradice el propósito de la directiva. Se puede argumentar que concede más que lo que concede la directiva, cosa que no estaría prohibida para el Estado. La directiva quiere conseguir que por lo menos hasta este nivel exista inmunidad. Si tú quieres conceder más inmunidad, rebajando el nivel de ignorancia que es preciso para que se te dé. De todos modos es difícil y una interpretación digamos, una transposición y una interpretación de la ley de transposición conforme al derecho comunitario podría hacer que fuera ineficaz esta limitación del conocimiento efectivo en el artículo 16, alojamiento. Y son cosas que apunto, y luego se puede discutir todo. Y por otra parte, el propio texto puede interpretarse en un sentido más amplio, como se ha interpretado repetidamente en materia de difamación, etcétera, condenando a bloggers, etcétera, más amplio considerando que se recogen ahí unas presunciones de conocimiento efectivo, pero que no se agotan las vías por las cuales se puede adquirir ese conocimiento. Y por otra parte, la última coletilla de otros medios que pudieran establecerse, es obvio que se introdujo pensando en futuros, es decir, refiriéndose a posibles futuros reglamentos o reglamentación, pero una vez, digamos, en el texto de la ley, puede quedar sujeta también a interpretación y admitir que eso da cabida a otras vías. Simplemente lo dejo apuntado. Otros sujetos implicados, buscadores, agregadores, directorios. Claro, ¿es todo lo mismo apuntado aquí? No.
lo siento, yo creo que no es lo mismo y que la directiva, al establecer las exenciones de responsabilidad, precisamente considera un tipo de actividad. Y me explico. No es lo mismo, quiero decir que no es lo mismo Google que Gapon, por ejemplo, ahora, que busca muy cómodamente, es fantástico, los contenidos en RapidShare y en 2 o 3 más. Ayer lo probé, es decir, el último disco de Fito y Fitipaldis, ¡pam!, directo, ¿no? Es decir, no tienes que ir a una página de enlaces, que hay publicidad, que te vas luego no sé qué y dices, espere 50 segundos, descarga Gold, ahora... No, ya, directo, ¿no? Veremos qué ocurre. Es muy parecido a Google, es distinto de Google, pero es muy parecido. Pero vamos ya a agregadores más pequeños, un Excel con enlaces donde yo he seleccionado contenidos que sé que son ilícitos o que sé que se están comunicando ilícitamente. Hay una, digamos, lo que se protege en términos generales, desde el punto de vista de la Directiva de Comercio Electrónico, son las actividades neutras, pasivas, que no tienen relación con el contenido. A mayor relación, mayor conocimiento, mayor complicidad, entre comillas, con el contenido, menos posibilidad de invocar las exenciones tendremos. En el caso de los enlaces propiamente, bueno, no existe en la directiva una exención para enlaces, la tenemos en la LSSI, se clonó la de hosting, con la consecuencia de que también el conocimiento efectivo queda muy limitado. Luego hablaremos, o digamos, hablamos ya, porque más en particular los casos de las webs de enlaces, ¿no? A mí me ha parecido muy bien la presentación que se ha hecho en la mesa anterior. Estoy completamente de acuerdo con Javier en cuanto a la función técnica del enlace, absolutamente, y me sorprende la dificultad de que en determinados foros judiciales o en determinadas sentencias se confunda qué es o qué no es un enlace, porque hay unas descripciones, por ejemplo, la única condena, que es una condena de conformidad, donde la juez evidentemente no hace una valoración real del carácter delictivo de los hechos, no, copia lo que ha dicho el fiscal en el informe, es que pinchando directamente se descarga. Que es, vamos a ver, bueno, sí, pero claro, necesitamos un poco más de rigor, pero tampoco vamos a excluir completamente, digamos, que la tecnología supere o permita eludir, circunvenir o, digamos, burlar derechos, ¿no? Para poner un ejemplo que pensaba poner más adelante. Yo quiero publicar una fotografía sin pagar derechos de autor en mi web y quiero que sea la fotografía principal de la web, ¡pam!, allí. Si la publico, estoy haciendo reproducción y comunicación pública. Entonces, la tecnología me permite hacer una cosa, me permite subir a Mega Upload esta fotografía, coger el link, poner el link en el código fuente y establecerlo como un enlace ensamblado, de tal modo que cuando un usuario normal aparece, llega a la página web, ve esa fotografía. Y entonces dice, reproducción no has pagado. No. ¿Cómo que reproducción? Mira el código fuente, aquí no hay reproducción. Y es cierto, no hay reproducción. Pero avanzar mucho en esa línea puede ir en contra de la neutralidad tecnológica de las leyes. Es decir, las leyes están pensadas para evitar un tipo de usurpación de derechos de explotación, pero, digamos, si luego un distingo técnico puede permitir, y de hecho permite, y digamos, con la ley en la mano hay que seguirlo, esa digamos, vía de elusión, pues se puede colocar una interrogante. Antes Javier hacía referencia a al primer caso en Estados Unidos en relación, no sé si el micrófono, me estoy alejando, no, va bien, de enlaces. Claro, bueno, allí tienen algo parecido a nuestro artículo 17 de la LSSI, en la Digital Millennium Copyright Act, pero tienen un sistema de responsabilidad secundaria, es decir, tienen infracciones, como nosotros, y si no hay infracción, no hay infracción. Ahora bien, puede ser responsable, y con unas indemnizaciones increíbles, por contribuir a la infracción o por resultar, digamos, beneficiado económicamente a través de la responsabilidad vicaria. Y hay casos de condenas o de
o casos en que se niegan, digamos, mociones por la posibilidad de que exista responsabilidad secundaria de este tipo y que dan lugar a que se pierda el pleito, ¿no? Pero me estoy alejando del tema y rápidamente vuelvo. ¿Qué hacen las páginas de enlaces? Aunque hablamos ahora solo de peer-to-peer, hay muchas páginas de enlaces con distinta tipología, ¿no? Pero muchas de ellas ofrecen tanto enlaces E2K, digamos, enlaces a la red de Donkey o torrents o buscan torrents, es decir, enlaces en definitiva que se tienen que ejecutar con un cliente peer-to-peer, ya sea Emule o Ares o ya sea un cliente de BitTorrent, etc. Pero también ofrecen lo que las propias webs de enlaces describen habitualmente de modo quizá no muy exacto, como descargas directas, cosa que ha perjudicado a veces en la discusión ante los tribunales. Hace descargas directas, tantas descargas directas. Bueno, a ver, es que lo de descargas directas era por generalizar, ¿no? Como si no es una descarga directa, es un enlace a una página donde está el archivo, a una página de un tercero donde está el archivo, que puede ser descargado o puede ser visionado en streaming en otros casos, ¿no? He colocado aquí la lista de casos que no es exhaustiva y no todas las resoluciones, digamos, están accesibles. Son muchas, pues ya digo, resoluciones de los juzgados de instrucción, etcétera. Pero en un pequeño cuadro que he adjuntado, digamos, a nivel de audiencia provincial, ha habido una absolución, en el caso todo carátulas, absolución por el juzgado de lo penal y confirmada por la audiencia de Barcelona. Y luego ha habido a nivel de audiencia sobreseimiento por la audiencia de León, por la audiencia de Madrid, por la de Barcelona esta absolución y por la audiencia de Madrid otra vez en TVMix. Y solo ha habido 3 casos donde la audiencia ha o bien confirmado la incoación del procedimiento oral o bien revocado, en el caso de Murcia, el archivo diciendo no, continúe usted con el procedimiento. Y luego ha habido una condena de conformidad que no entra realmente al fondo del asunto. De estas 3, la única que dice algo, otra cosa es que sea coherente o no, es la de Murcia. Barcelona dice, es verdad que en fin, que hay distintas que existe Xaremula, pero veo que hay una audiencia aquí también en Murcia que ha dicho otra cosa y yo me apunto lo que ha dicho Murcia, sin aportar ninguna justificación de por qué se adhiere o no. Y en el caso de la audiencia de Barcelona, es decir, tanto en Álava como en Barcelona es muy parecido. Y en Murcia lo que hace es un non sequitur, digamos. Dice el juez o el tribunal, las páginas es cierto que solo tienen enlaces, pero la actividad de intercambiar archivos va contra la ley de propiedad intelectual, más o menos. Bueno, pero es que yo no quiero que me hables de la actividad de intercambiar archivos, hablemos de los enlaces como tal. Pues bien, no ofrece argumentos a este respecto, con lo cual... Pero luego hay confusiones fácticas que dicen, no, pero es que ya incluso, no sé si la defensa o decía que, bueno, que algunos archivos sí que puede ser que alojara o no. Y las 3 sentencias son, tengo miedo a archivar de modo libre o definitivo, porque luego ya no se podrá reabrir básicamente por los mismos hechos, y lo que hago es decir, bueno, que continúe un poco más y que venga el perito y me lo explique bien, ¿no? Porque yo aquí en la audiencia, el perito fue al juzgado de instrucción, yo ahora no sé cómo resolver la apelación contra esa decisión. Bien, en el ámbito, muy telegráficamente, en el ámbito penal, el problema es que el tipo objetivo, reproducir, plagiar, distribuir o comunicar, no se da. En el caso estamos hablando ahora de webs de enlaces, no se da. Vamos a ver, en el caso de reproducción se reproducen carátulas. Ahí hay reproducción en distinto tamaño, etcétera. Podría ser fair use si estuviéramos en otro país, que por cierto, dicho sea de paso, es un elemento muy, digamos, muy útil y versátil el fair use, pero no ampara, por ejemplo, las descargas de archivos peer-to-peer. Y si no, que se lo pregunten a los 2 condenados con sumas estratosféricas, sin duda, probablemente inconstitucionales, pero aplicando, digamos, las previsiones de indemnización tasada de la ley, pero claramente no fair use. Las descargas, es decir, trasladándolo aquí podríamos decir, no queda protegido por la ley
no quedaría protegida por nuestra excepción de copia privada, digamos. Son dos mundos completamente distintos, pero es un punto de referencia. En reproducción, sí, se reproducen algunos elementos, se reproduce una carátula de las películas, etc. Bien, plagio, no hay plagio. Distribución. En Álava, el fiscal dice, bueno, esto tenemos que estudiarlo mejor, pero el aspecto relevante a efectos penales es que se produce un acto de distribución. Bueno, la distribución, como ustedes saben, solo existe en el caso de circulación de ejemplares tangibles. Luego habrá otra cosa, pero no distribución. En cuanto a la comunicación, bien, tenemos el artículo 20, que es muy amplio. El primer apartado del artículo 20, el general, se entenderá por comunicación todo acto por el que una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares. Bien, nos planteamos esto y luego está la puesta a disposición del público. Bien, difícil, es decir, puesta a disposición, yo entiendo, como creo que Javier, el que pone a disposición es el que tiene la obra y la pone a disposición. Ahora, se han realizado tantas interpretaciones y el alcance es tan general y la lectura que se puede hacer de aquí de todo acto por el que se pueda tener acceso, aunque no lo dé yo. Bueno, digamos, ¿cabría hablar de puesta a disposición inmediata? No lo sé. No lo sé, pero no hay ninguna resolución que examine algún tipo de cuestiones así, digamos, a fondo, y ya veríamos en qué para. En principio, pone a disposición el que tiene la obra, ¿no? Ese acto que permita la ley 23/2006 incluye en el preámbulo una pequeña referencia diciendo que aviso a navegantes, o digamos, cautela, la mera puesta a disposición de las instalaciones materiales necesarias para facilitar o efectuar una comunicación no equivale en sí misma a una comunicación en el sentido de la ley. Bueno, esto es copiado de una declaración concertada en el Tratado de Copyright de la OMPI, ¿no? Se puede interpretar al contrario, se puede, digamos, bueno, prestar los tubos meramente, digamos, no equivale a una comunicación. Ahora, hacer algo más, orientar, no lo sé, simplemente lo dejo en el aire. Ahora, hay algunos elementos fácticos que sería interesante destacar. Como antes he puesto el ejemplo del que pone la foto, es él mismo, la pone en un servidor ajeno, y se beneficia del hecho de que no está realizando él la actividad infractora. ¿Por qué? Porque no saben que es él mismo el que lo ha puesto en el otro sitio donde sí lo está comunicando. ¿En estas páginas se puede dar esto? Bueno, no lo sabemos, pero hay algunas cosas que en algunos casos no son muy estéticas. Por ejemplo, hay una página que está ahora sujeta a procedimiento civil que se llama Elite MP3. Hace unos meses, quizás, y ahora ya no es así, estas capturas de pantalla son antiguas, vas y coges top descargas, la quinta estación, pues el ámbito de la quinta estación, me voy a Deposit Files, lo descargo, es un RAR, y el archivo RAR incluye el nombre de la página. Vamos a ver, un archivo, y es una página de enlaces, pongo archivos que suben... Nada, no es concluyente, nada es concluyente. Un usuario fan de esta página pone el archivo en Deposit Files y le añade el nombre de la página de enlaces porque quiere que sea más relevante, porque quiere dar la garantía al que se está descargando, que sabe que tiene alguna relación con la página de enlaces. No, relación en el sentido de que el que lo ha colgado luego es el que sube el enlace a la página. No es concluyente, pero abre la vía de ver qué hay desde el punto de vista fáctico o qué puede haber de interés allí cuando hay algunos alojadores de estos que te permiten monetizar poquito por número de descargas de los archivos que tú ya hayas subido. Descargas desde enlaces colocados en cualquier sitio. No, descargas desde enlaces es incorrecto. Descargas, bueno, empleando la información que proporciona el enlace. Ya he dicho cosas un poco desordenadamente. El tipo subjetivo, ánimo de lucro, bueno, no entramos. En algunos casos sí lo hay claramente, en otros no. El perjuicio de tercero, en algunas resoluciones se ha considerado que forma parte del elemento objetivo porque hay que obtener un
un perjuicio, debe darse un perjuicio concreto, y otras resoluciones han dicho que no, que basta un ánimo tendencial de actuar en perjuicio. Otras formas de autoría penal tiene la dificultad de que si el hecho al que se contribuye, ya sea por complicidad o por cooperación o por inducción, no es relevante penalmente, no hay ni complicidad ni inducción en sentido penal, ni cooperación necesaria, no es posible en el plano penal. En el plano civil, y en 2 minutos, infracción de propiedad intelectual, ya lo hemos visto, lo único que cabría es una interpretación muy amplia del concepto de comunicación. Cuando vamos a la LPI, a la Ley de Propiedad Intelectual, es infracción, es decir, constituye un acto usurpatorio de derechos exclusivos, no salvo una interpretación muy amplia de comunicación. Contribución a la infracción no la tenemos, no tenemos tipificada en la Ley de Propiedad Intelectual, ni desarrollada por la jurisprudencia una infracción contributiva, es decir, una infracción en la que no se realice el acto que viola directamente el derecho, sino un acto que contribuye. Medidas contra los intermediarios no podré entrar, pero lo tenemos aquí. Son básicamente las medidas cautelares que dicen que se podrán dirigir, pero entiendo, en el pleito principal en el que se iría teóricamente contra un usuario, del que nunca se podrían conocer los datos por otra parte y por tanto difícilmente se daría el pleito, se solicita la medida cautelar de que el intermediario que facilita que se lleve a cabo esa conducta ilícita, digamos, aunque eso no sea infracción, cese. Pero es siempre algo accesorio o vinculado a la actuación o a la acción contra el usuario y, por tanto, también de una eficacia muy relevante, ¿no? Solo quisiera apuntar dos cosas más. Competencia desleal. Lo hemos discutido bastante en el departamento con otros profesores, pero competencia desleal, hombre, vamos a ver, una página que se llama iTunes te permite bajar música pagando pues, los céntimos que sea por cada canción y obtiene ese material a través del pago de unas licencias. Imaginemos el siguiente escenario, una página que se llama iTunes y otra que se llama iTunes, por ejemplo. La página iTunes vende a 99 céntimos, la iTunes también vende a 99 céntimos. Y ya está. Ninguna de ellas pone publicidad, por ejemplo. Y la página de iTunes paga a los autores una licencia para permitir esa descarga y la otra tiene enlaces, no tiene los archivos, tiene enlaces a torrents o tiene enlaces a peer-to-peer o tiene enlaces o en el peor de los casos el espabilado de esta página ha subido toda la biblioteca de música a servidores de este tipo y ha organizado los enlaces y punto, es costoso porque se los van quitando también, se van rompiendo, pero en fin, tiene enlaces. A mí este escenario me sugiere no infracción de propiedad intelectual en el sentido de conducta infractora de la ley, pero me abre la vía a pensar si es posible considerar competencia desleal, que no es fácil porque no se incluye en ninguno de los actos de competencia desleal tipificados. ¿Cabría en la categoría general de actos contrarios, digamos, a la buena fe, objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe? No lo sé. Y finalmente, responsabilidad por daños. No tenemos infracción contributiva, pero sí tenemos una teoría general de quien contribuye a causar un daño a otro debe reparar el daño causado si ha intervenido culpa o negligencia y hay un nexo causal y se ha producido un daño. Eso es el artículo 1902, que es muy flexible y da para mucho. Dos problemas. Uno, habría que acreditar un daño. Y este me temo que va a ser un problema grave. No porque piense que no se produce ningún daño, puede ser muy relativo, hay estudios en todos los sentidos, pero va a ser difícil acreditarlo. Y segundo problema, aún esa actividad, y hablo de las webs de enlaces, digamos, perseguida por vía civil de contribución a la realización de un daño, tendría el artículo 17 del SSI, que podría, digamos, superarse en algunos sentidos, como antes he indicado, y me salto esto no sin indicar, tengo aquí una última pantalla, conocimiento efectivo. Claro, una página como Beocine, cualquier otra. Beocine es una web de películas online, te ofrecemos, o sea, esta es mi actividad empresarial.
empresarial es palabras de ellos en un comunicado. Estrenos de cine y películas gratis, es decir, podrás disfrutar de cine gratis para ver online o descarga directa, siempre desde otros servidores. Y entonces, lista de películas online, estreno, un lugar donde quedarse, fecha de estreno, 20 de noviembre del 2009. Claro, un cierto conocimiento del contenido de lo enlazado es difícilmente negable. Un cierto conocimiento del contenido no es el conocimiento que dice la ley, porque la ley tendría que haber una resolución previa, etc. He dicho antes alguna posibilidad de saltar esto, pero claro, en los discursos generales de yo no sé, dejo un espacio para que los usuarios se expresen, digamos, es matizable, ¿no? Y por último, aún con la aplicación de la exención de responsabilidad, no se excluyen las acciones de cesación, si es que hay norma que permita interponerlas, como podría ser la ley de competencia desleal o como podrían ser, en el caso de que se estimara responsabilidad por el 1902, la propia ley de enjuiciamiento civil. Y con esto, perdón por haber abusado del tiempo. Muchas gracias. Albert? Sí. Bueno. De todas maneras, el formato de mesa redonda yo creo que pero no, se los merecen, todos ellos se los merecen. Albert. Bueno, yo voy a compensar un poco el que él se ha excedido, voy a ser mucho más breve. Yo dejo para los doctores que me han precedido en el uso de la palabra, que tienen una preparación teórica de un nivel altísimo, y yo me voy a referir a lo que bueno, he tenido ocasión de intervenir, que son los tres procedimientos que se han seguido aquí en Barcelona, de los que ha comentado Miguel. Hay autos de medidas cautelares, auto que ha sido desestimatorio de las medidas cautelares, y un poco a raíz de estas resoluciones y analizando un poco cómo entienden los jueces toda esta problemática, porque en definitiva aquí estamos pues haciendo mucha pedagogía entre nosotros, pero a lástima es que no esté un juez o no estuvieran todos los jueces siguiendo un poco estas sesiones para, pues bueno, implicarse y imbuirse más y tener posibilidad de conocer más, porque estoy de acuerdo, como dice Raquel, que tampoco los jueces pues tienen los instrumentos o los medios para conocerlo todo, y sobre todo una materia que bueno, no es que sea muy novedosa, pero se ha disparado últimamente, ¿no? con todas las demandas que se han puesto y las noticias que van apareciendo en la prensa. Entonces, pues yo un poco a raíz de, sin querer hacer sangre, insisto, en las resoluciones, en los jueces que han dictado estas resoluciones, pues analizar un poco los puntos débiles y luego comentar, plantear, dejar sobre la mesa dos cuestiones a raíz o un poco al hilo de estas dos cuestiones jurídicas, como es lo que ha apuntado Miguel, de una acción de cesación independiente, si es o no responsable, y luego si se encuadran estas, me refiero a las webs, a las tres webs analizadas, si se encuadran en el concepto de lo que puede ser un servidor un proveedor de servicios de Internet. Entonces, por lo tanto, digamos, este sería el esquema de mi intervención. Las resoluciones que se han dictado aquí en Barcelona son del Juzgado Mercantil 3, en fecha 6 de mayo del 2009, el Juzgado Mercantil 3... Perdón, el Mercantil 3 de 6 de mayo del 2009, el Mercantil 6 del 11 del mismo mes del 2009 y el de Mercantil 7, que ha comentado Miguel antes, el 2 del 7 del 2009 también. Estas medidas se instaron por la Sociedad General de Autores dentro de un procedimiento ordinario como medida cautelar en otro sí, y que se solicitó en principio como medida inaudita aparte, pero que en todos los tres casos el juez estimó que no había la urgencia necesaria ni había peligro de que se produjera un perjuicio añadido, y decidió no tramitarlo en procedimiento de inaudita parte. En definitiva, lo que se pidió en estas medidas es el cese del suministro
en línea de estas webs para que cesaran las descargas de las obras de musicales y de visuales que allí se estaban ofreciendo. También se pidió que se suspendieran los servicios de alojamiento de esta página en la entidad de intermediación de hosting correspondiente. En base a esto, el juez de lo mercantil 3 no estimó la medida cautelar porque consideró, en primer lugar, básicamente que el fondo de la cuestión era el análisis jurídico del enlace y la aplicación práctica que podía tener el enlace. Estimó que era una cuestión puramente jurídica, lo suficientemente tan compleja o tan discutida, que consideraba que dictar un auto de suspensión de esta provisión de enlaces podría causar un perjuicio irreparable al demandado. Y también, en base a que la sociedad de autores no consiguió acreditar suficientemente que allí, que a través de estos enlaces, se estaba produciendo una infracción de los derechos. O sea que no tiene claro cuál es la cuestión de fondo y, por lo tanto, pues rechaza la medida cautelar, ¿no? Y bueno, en cuanto a Película in mora, bueno, prácticamente al rechazar la cuestión de fondo, lógicamente por defecto, pues se tenía que desestimar a Película in mora. Pero, no obstante, hay un matiz que yo quiero resaltar, que recoge, dice que no aprecia Película in mora, a pesar de que algún criterio jurisprudencial estima que el que se siga produciendo una violación, esto es suficiente como para apreciar Película in mora, y esto, bueno, es un argumento que se esgrimió en la medida cautelar, porque la Audiencia de Barcelona tiene establecido un criterio de que Película in mora no solo es el tránsito del tiempo que ha ocurrido, que ha pasado hasta que se pide la medida cautelar, en cuanto que sería una situación de hecho consentida, es decir, no entra, por lo tanto, a valorar que si es una situación de hecho consentida, sino el peligro que significa el que se siga vulnerando y, por lo tanto, abundando en la infracción. Bueno, aquí lo cita así de pasada para decir, pero que bueno, que aquí en este caso pues que no lo aprecia, ¿no? Tampoco lo podría apreciar si ya la cuestión de fondo no la tiene clara, ¿no? En el auto del Juzgado Mercantil 6, relativa a la web, índice web, también en el tema de Película in mora vuelve a plantear el hecho de si ha habido o no una situación largamente consentida por la actora. Y la juez sustituta, en este caso, del Mercantil 6, estimó que no había habido una situación largamente consentida porque no habían pasado más de 2 años. O sea, esto en principio sorprende un poco, ¿no? Bueno, dice que ha pasado más de 2 años desde que la actora tuvo conocimiento de que esta web estaba ofreciendo contenidos, y a pesar de todo, la juez estima que esto no es una situación largamente consentida. Con lo cual, en principio, pues bueno, piensas que va a considerar esto, pero luego añade que, no obstante, entiende que no concurre aquí el requisito de mora procesal, porque en el suplicio de la demanda se pide el cese de la actividad como efecto principal de la sentencia. Entonces, pues, bueno, es un poco como chocante decir, bueno, no puedes pedir una medida cautelar si la has reproducido ya en el suplicio de la demanda, y por lo tanto, en cualquier caso, nunca verás frustrada durante el transcurso del pleito el que esto no se produzca. Es una situación, bueno, es un argumento cuanto menos muy extraño, muy discutible, ¿vale? Y en cuanto al bonus fumus juris, resuelve que tampoco en esta fase procesal no aprecia apariencia de buen derecho, ya que dice que no resulta suficientemente acreditado que esta página esté infringiendo los derechos de autor, ya que lo único que hace es contener una serie de enlaces a páginas web de las que se puede descargar música o obras, contenidos protegidos.
Y entonces añade, pero sí, que tampoco se haya podido acreditar si estas páginas a las que enlaza, los contenidos que estaban allí eran o no legales, si estaban ofreciendo un intercambio meramente entre páginas y no estaban, o si realmente ya tenían la autorización para albergar en su página estos contenidos. Entonces, claro, ¿cómo se puede probar esto? En sede de medidas cautelares, lo que se aportó en este caso, bueno, en los 3 casos, es un informe detective en el que allí se plasmaba las descargas que se habían hecho utilizando estas páginas y los enlaces a los que estas páginas remitían, ¿no? Entonces, esto se aportó. Bueno, yo no sé qué más prueba se le puede aportar a un juez de que allí se está produciendo una descarga de obra de contenido protegido, como no sea que se aporten todos los contratos, todas las relaciones que puede haber entre las páginas enlazadas. No lo sé, la verdad es que se me escapa un poco de exactamente qué tipo de prueba nos está pidiendo el juez, ¿no? Y el auto del Juzgado Mercantil 7, es mucho más exhaustivo en cuanto a película de mora, ni siquiera lo menciona, y el bonus cum juris hace un análisis absolutamente exhaustivo, tanto que ya es como una sentencia sobre el fondo. Prácticamente, viendo este auto, ya sabemos en qué sentido irá la sentencia definitiva, ¿no? Y bueno, este auto lo comenta Miguel en su blog, que hace un análisis pues bueno, muy acertado, y en todo caso remito a este blog, que él lo explica mucho mejor que yo, pero en definitiva lo que dice que los comportamientos de estas páginas no encuadran, no acaban de casar con lo que es la definición legal de derecho a reproducción, ni el derecho de distribución, aquí estamos de acuerdo, ni el derecho de comunicación pública, ¿no? Es decir, en cuanto a derecho de reproducción, pues un poco confunde la reproducción con lo que es digitalización, es decir, solo considera que hay reproducción cuando hay fijación y cuando hay digitalización, y obvia que en el derecho de reproducción también se da cuando hacemos una copia de una obra, ya sea previamente digitalizada o no. Es decir, que aquí parece, primero, que encuadra derecho a reproducción solo con el derecho de digitalización, y que luego hay como una especie de agotamiento del derecho de reproducción, es decir, que si se ha reproducido una vez, se ha puesto a disposición de la red, pues las cargas o las bajadas que cada uno de los usuarios se puede hacer en su propia página, pues esta carga no sería una reproducción, porque ya está previamente digitalizada. Es un análisis del derecho de reproducción pues un poco atípica, ¿no? Y absolutamente fuera de lo que debe ser entendido el artículo 18, ¿no? También, por otro lado, considera que esta reproducción estaría amparada por el límite de copia privada del artículo 31.2, y sin entrar en más análisis, considera que, bueno, que además puede tratarse de una copia amparada por este límite, ¿no? Y en cuanto al derecho de comunicación pública, también dice que este derecho que la conducta del que ofrece música a través de la página web y el que se descarga esta música, que utiliza los enlaces, por lo tanto, que está ofreciendo esta página, pues no es consciente él de que está haciendo un acto de comunicación, porque entra en lo que es la intención del usuario. La intención del usuario es bajarse descargar un archivo, y que él ignora si para descargar este archivo pues hay mucha gente conectada en aquel momento que le está proporcionando a él esta descarga. Es decir, puede ser perfectamente que este archivo provenga simplemente de otra web, de un archivo de punto a punto, y por lo tanto aquí viene a decir, o yo interpreto que dice que no habría una comunicación pública porque el usuario no desconoce que esto se produzca, ¿no? Y después también dice que
critica el hecho de que exista una puesta a disposición. Dice que no acaba tampoco de ver en el tema de descargas que se haya infringido el artículo 22.i, por cuanto la puesta a disposición la pone en duda, ¿no? Diciendo que en realidad no depende del usuario que se descarga, porque puede pasar que sin aquel momento, sino que depende de los demás usuarios que en aquel preciso momento pues estén ofreciendo, abriendo sus carpetas compartidas al sistema para que él pueda bajarse esta obra. Es decir, no depende de él, por lo tanto, depende de cuántos usuarios hay, si efectivamente estos usuarios tienen o no la obra compartida, y también dice que depende de la velocidad del enlace. Así que es decir, que yo decido bajarme una obra, entonces a veces no se cumple este requisito de puesta a disposición por esta serie de causas ajenas al que se descarga la obra. Es un análisis pues, bastante difícil de entender, ¿no? El profesor Peguera, y remito otra vez a él, en su blog responsabilidadinternet.wordpress lo analiza con una autoridad estupenda, ¿no? A partir de aquí yo quería reflexionar sobre dos cuestiones, es decir, si la normativa prevé, no obstante que en este caso el juez duda si hay o no responsabilidad del titular de la página, el prever una acción de cesación independiente de esta responsabilidad. Yo creo que la ley lo permite perfectamente, es decir, que tampoco en sede de medidas cautelares habría que analizar tanto si el titular es o no responsable, sino si se ha producido o no una infracción de derechos de autor, y en este caso se le ha aportado la prueba evidente de que a través de estos enlaces se están bajando obras protegidas de los últimos éxitos musicales o las últimas películas que ni siquiera están en carteles, se le ha puesto en evidencia de que sí, allí hay una infracción de derechos, y se debería entender que con esto el juez podría adoptar una medida de cese contra el titular de la página sin imputarle a él responsabilidad, o al menos no es necesaria esta imputación de responsabilidad para que este señor pudiera decidir, pues efectivamente usted retire estos enlaces porque aquí se está infringiendo un derecho de autor. Y esto nos lo avala la Directiva de Comercio Electrónico, considerando 45, cuando dice que las reglas de exclusión que protegen a prestadores de servicios no alcanzan a las acciones, el ejercicio de acciones de cesación. El problema es que lo tenemos con nuestra ley de transposición, que nuestra ley de transposición pues, no mantiene en toda su extensión esta separación de acción de cese con responsabilidad, solo la mantiene el artículo 30 respecto de la infracción de los intereses de los consumidores y usuarios. Entonces sí que prevé una acción de cese cuando se produce, pero no dice nada en cuanto a infracción de los derechos de autor. Ahora, la propuesta que hay del Ministerio parece que bueno, va por ahí, ¿no?, de incluir dentro de las posibilidades de cese la infracción de los derechos de propiedad intelectual, pero hoy por hoy, con la ley de sociedad de información en la mano, pues no tenemos esta posibilidad, aunque y las restricciones que simplemente también se prevén en esta ley van dirigidas a proteger dentro del procedimiento criminal, a proteger la salud, a proteger la seguridad, la defensa nacional, la dignidad, la infancia, etcétera, pero tampoco se dice nada de la infracción de propiedad intelectual. En la directiva, en cambio, de derechos de autor, sí que allí ya se establece de forma expresa en el artículo 8.3 esta posibilidad de solicitar medidas cautelares contra los intermediarios, aunque estos su actuación no constituya infracción. Lo mismo ha dicho la Directiva de Respeto de 2004, y todo esto ahora sí que lo tenemos ya albergado en nuestro texto refundido, Ley de Propiedad Intelectual, artículo 138.2, que, transponiendo la directiva, establece la separación de medidas de cesación contra los intermediarios
aunque ellos no sean los responsables de la infracción. Bien, es verdad que hay un precedente negativo en el auto de medidas cautelares del 2004 en el Juzgado Mercantil de Madrid, en el caso Birnmeier, en el que el juez rechazó la acción de cese que allí se le planteaba porque entendió que era contra un proveedor de acceso, entendió que el artículo 14 de la Ley de Sociedad de Información le protegía no solo de la responsabilidad, sino que también de cualquier acción que se podía hacer contra él. Bien, es cierto que en el 2004 no estaba la reforma que ha habido del 2006 del artículo 138. Por último, quería comentar que entiendo que estas páginas web no encajan dentro de lo que debe ser o dentro del concepto de provisión de enlaces de servicios de la sociedad de la información, porque su participación no es estrictamente neutra ni técnica. El profesor Peguera nos ha ilustrado sobre esto. No se limita solo a poner a disposición de los usuarios una serie de enlaces, sino que el titular lo que hace es los selecciona, los publicita, reproduce las carátulas, establece como una clasificación de top de descargas, incluso recomienda bajarse determinados contenidos y hace una labor de edición de la actividad, es decir, que está, como dice el profesor Santiago Cabanillas Mújica, catedrático de las universidades, aquí el intermediario, el titular de esas páginas está haciendo una labor de intermediario, sí, pero también de autor, también, porque interviene activamente. En la medida que él es autor y no es mero intermediario, se le debe pedir responsabilidades, por lo tanto, no estaría amparado por el artículo 17.1, sino que le entraría en juego el segundo párrafo del artículo 17, y entiendo que, por lo tanto, la responsabilidad sería derivada, de acuerdo con el 1902 del Código Civil, se le podría pedir daños y perjuicios. Bueno, esto es, en definitiva, lo veo que ya se ha acabado el tiempo, es lo que quería comentaros y lo dejo aquí encima de la mesa. Javier. Pues yo ya no sé qué contar, si lo han contado todo. La verdad es que, visto lo que he escuchado, muy poquito puedo yo aportar, pero bueno, voy a ver qué me puedo inventar, improvisar sobre la marcha. Lo primero es, solamente 2 puntitos en la intervención de Alberto en el siguiente sentido. En la prueba de vuestro detective, cambiad de detective. Bueno, me he olvidado que el colega era La otra parte. Sí, yo soy el de enfrente, el malo. Entonces, cambiad de detective. Porque nunca, jamás de los jamases, en ningún momento, en ninguna circunstancia, una web de enlaces puede reflejar en sus estadísticas el intercambio que hace un polaco con un argentino. Porque, dada la topología de Internet y de cómo funcionan estas máquinas y estas redes, tú pinchas el enlace y lo que marca la página siempre, porque aquellos son un determinado estereotipo también de elementos, los webmasters, lo que hace es cuenta los clics que has hecho sobre el enlace. Pero si tú no tienes instalado en el emule, ahí no se te dispara en el emule, te sigue contando el clic, y bueno, pues entonces ahí parece que te has hecho una descarga. Pero como ni un solo bit de información pasa por la web de enlaces, es físicamente imposible que los números que figuran en las webs de enlaces sean el número de descargas, porque lo que hemos dicho antes, entre un argentino y uno de Polonia, no tenemos absolutamente ni idea cómo funciona. Hasta tal punto esto es así que las webs, el Edmusica y Elite, ya ni me acuerdo de los nombres, se me mezclan todos. Elite Mula, exacto, las de Huelva. Allí, cuando tuvimos también la vista con José Luis Marcos, que yo desde aquí lo que sí que quisiera hacer es agradecerle su labor como compañero, porque también allí llegué tarde al juicio y el hombre lo que hizo fue pues tener la absoluta gallardía de decir, no, un momentito, que si le acabo de ver desayunando en el hotel, allí en Huelva, perdón,
y dice, o sea, que es que si ha venido hasta aquí, hasta Huelva, pues entonces habrá venido al juicio, ¿no? Obviamente. Y lo que también se habló allí en aquel momento y se demostró es que precisamente las estadísticas que figuran en la web ya no eran de clics, sino que eran de recargar página, con lo cual, si tú lo que querías era incrementar el contador de se lo han descargado no sé cuántas, las webs más descargadas, perdón, las películas más descargadas, con simplemente volver a releer la página, entonces ya ¡pap!, aumentaba el contador. O sea, que las estadísticas que figuran en esas webs son todas de cartón piedra. Obviamente son como la especie como de gallitos que yo me he bebido 7 copas, pues es un poquito esa misma metodología en cuanto a lo que es la contabilidad. La segunda cuestión, ya viendo simplemente esa pequeñita precisión, a mí lo que me gusta mucho es la clasificación tripartita del profesor Casas, por una razón, porque yo creo que es lo mejor que tenemos en la doctrina en este aspecto, y la clasificación que él hace en los 3 grupos, ¿no? El grupo 1, que es el desarrollador de la herramienta, que no puede ser ni objeto de acciones de cesación, ni puede tampoco estar infringiendo la propiedad intelectual, salvo en aquellos específicos supuestos en los cuales la propiedad intelectual sirva para vulneración, para desproteger, para evitar, para eludir los mecanismos de circunvención a los DRMs. Luego, en segundo lugar, pues la clasificación en cuanto al proveedor de conexión a Internet y a los enlaces, que no pueden ser infractores de propiedad intelectual, pero que sí que pueden ser sujetos de acciones de cesación. Y luego, en tercer lugar, los usuarios, que eso ya es, pues por decirlo de alguna manera menos académica, eso es la selva, verdaderamente. Lo que pasa es que, claro, cuando nos ponemos a analizar luego la realidad, lo que uno se encuentra es que hay una web que no sé si recomendarla o no, dado el foro en el que estamos, que se llama Spoiler, que es de Hernán Casciari, y entonces uno va a los blogs de El País, ¿vale? Entonces, en estos blogs del País busca el Spoiler, entras a precisamente el blog de Hernán Casciari, que a su vez lo que hace es va a otro blog que a su vez lo que te da es una búsqueda. Muy brillante lo que ha hecho, una búsqueda, porque cuando uno busca en el buscador de Google, si uno lo que le pone es cite 2 puntos y luego el nombre de una web, ¿vale? Esto es en búsquedas avanzadas de Google, resulta que solo te va a dar los resultados que existen en esa web. Pero si tú lo que pones es file 2 puntos, file, ¿vale?, te va a dar el tipo de archivos que tú estás buscando. Entonces, si tú te vas a Google y pones file 2 puntos y luego pones, por ejemplo, torrent, solo te va a buscar archivos torrent, con lo cual te va a encontrar todos los archivos torrents que tienes en todas las páginas web del mundo que ha indexado. Si en lugar de ponerle torrent lo que le pones es D2K, pues entonces te va a dar el buscador Google específicamente todos aquellos archivos que son hiperenlaces a las redes ED2K. Por tanto, lo que hemos convertido es a Google en un buscador, también hemos convertido a Google en una página de enlaces. Claro, entonces ya lo que el profesor Casas nos está contando, decimos, efectivamente, esto es así en cuanto a lo que es la descripción legislativa, pero si lo que nosotros tenemos que hacer es regular este lejano oeste o este cercano oeste en el que estamos, lo que tenemos que tener es en consideración cómo hacemos unas leyes en las cuales este tipo de cosas o se puedan evitar o no se puedan evitar, o no sé, pero por lo menos saber que esto existe. Porque claro, cuando estamos hablando de webs de enlaces, inmediatamente lo que estamos hablando es de estos delincuentes y estos piratas. Pero que todos, por favor, hagamos la prueba en casa. File 2 puntos y luego torrent y un nombre de película. Y ya tenéis a Google, quien os va a dar el salto a la siguiente, que es desde donde os la podréis descargar. Que no os la descargaréis de ahí, porque esas webs, también preciso, no tienen contenido, lo que tienen es texto, puro texto, nada más. Es cierto que tienen sus pequeñitas reproducciones de la carátula, y yo también entiendo que ahí sí que se podría existir una vulneración de la propiedad intelectual, por supuesto. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos con El País, con Hernán Casciari? ¿Qué hacemos con Google? Porque claro, yo entro en El País ya a un clic estoy en Hernán Casciari, a un clic él no te hace una página de enlaces, lo que dice es, te voy a poner a Google en medio y va a ver si tú vas con Google o no. Esto es una realidad, esto lo tenemos ahora mismo, no sé si esto tiene conexión a Internet, y qué pena que no tengamos proyectos, pero haríamos aquí la prueba. Entonces, esto ahí está. Bien, pero además de todo esto, yo creo que el derecho... tenemos un problema, y ya es un problema, independientemente del problema de eficacia, es un problema de sostenibilidad. Me explico. Cuando a mí me llega un cliente
una administración pública y me dice, quiero hacer unos datasets precisamente porque estamos desarrollando temas de OpenGov, porque nos viene la ley de administración electrónica de aquí a 3 días y resulta que lo que voy a tener que hacer es mirar a ver si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Y yo le digo, bueno, ¿de qué es el dataset? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Qué software utilizas? Etcétera, etcétera. Y me dice, pero bueno, sí, ¿qué más te da? Y digo, no, te voy a poner un ejemplo perverso. Y entonces el ejemplo perverso es, imaginemos, un miembro de una orden religiosa muy activista en cuanto a la religión, que lo que hace es un estudio sobre las patentes que pudieran estar en los nacidos en una determinada comunidad autónoma, donde lo que ha puesto es una fotografía de la persona que ha hecho la patente, que además pone datos de esa persona, y entonces además en ese dataset lo que incorpora es unos ciertos datos familiares también del inventor para poder contar el contexto en el que está, pero como tiene también esa cuestión religiosa, critica, incluso hasta a lo mejor llegar a determinados límites, lo que pudieran ser opiniones de ese inventor, y esto lo que dice es una persona que además es un académico y, por tanto, con esas bases y con esos datos, lo que ejercita es un derecho de petición ante el gobierno central y para exigir unas determinadas cuestiones, porque lo que dice es la religión ya y la ciencia han quedado unidas y que efectivamente esto es así. Digo, aquí, en este trozo de información, y esto por supuesto lo ha metido una base de datos, en este trozo de información hemos tenido los siguientes y hemos contado con los siguientes elementos. En primer lugar, puede alegar libertad de expresión. En segundo lugar, hay un derecho a la información. En tercer lugar, hay un derecho a la privacidad. Privacidad en el sentido de habeas data, no en el sentido de la intimidad personal y familiar. Tenemos el derecho al honor, tenemos el derecho a la imagen, tenemos el derecho a la intimidad personal y familiar, tenemos la reutilización de la información del sector público, tenemos la libertad de cátedra, tenemos el derecho de petición y tenemos la libertad religiosa. Vuelvo a mi reflexión de antes. ¿Hasta qué punto no nos estamos bloqueando? ¿Hasta qué punto lo que nos está ocurriendo en esta sociedad absolutamente infoxicada, porque hay una grandísima infoxicación, lo que no estamos llegando es a unas estructuras a unos contenidos o a un sistema de funcionamiento donde el propio mantenimiento del sistema lo que nos genera son modelos económicos ineficaces globales? Y vuelvo al ejemplo que puse antes sobre cómo reutiliza la información del sector público los Estados Unidos y cómo se está reutilizando en la Unión Europea. Y esto es una reflexión que para mí es una gran duda, porque yo no tengo ninguna respuesta a esto. Es una pregunta sobre la que yo me estoy haciendo y que además también luego siempre estamos hablando de P2P, pero yo creo que el problema del P2P es un problema que es bastante nimio en comparación con toda la que tenemos encima. ¿Por qué creo que es bastante nimio? Anoche comentábamos que una de las cuestiones que nos están pasando totalmente desapercibidas a los operadores jurídicos es lo que se denomina las APIs. ¿Qué es una API? Una API es la Application Programming Interface. Si nosotros nos vamos a la web de la Dirección General de Tráfico, lo que podemos ver es un enlace profundo, y además está como documento adjunto número 2 a alguna de las demandas, es un enlace marco, y lo que hace este enlace marco es coge la parte del frame de la Dirección General de Tráfico y aquí lo que nos está poniendo es un Google Maps donde nos está dando los estados de las carreteras. Ese es un ejemplo. Pero luego, por ejemplo, tenemos el ejemplo del enlace profundo. El enlace profundo es aquel que va a una página que no es la portada principal de una web. Que el ejemplo que nosotros ponemos en las contestaciones de la demanda es a mí uno que realmente me pareció de estos enlaces que cuando lo ves además te transmiten emoción. Y es cuando a Krugman le dan el Premio Nobel de Economía, él en su página del New York Times hace un enlace que dice "Something funny happened to me this morning", algo divertido me pasó esta mañana. Entonces el something funny, el funny, lo enlaza con una entrada, con una página profunda, es un enlace profundo a la Academia Sueca donde se anuncia que le están concediendo el Premio Nobel. Entonces para mí es emotivo ese enlace, o sea, incluso tiene poesía ese enlace profundo. Volvamos a las P2P. Las P2P es lo que tenemos ahora, mañana vamos a tener otra cosa totalmente diferente. Es más, ya está funcionando sistemas que ya no están con P2P. Discos duros virtuales compartidos. O sea, como si yo tengo un USB en el cual también
vosotros tenéis parte de USB en el que estoy yo, con lo cual ya no existe ni comunicación ni transmisión. O sea, lo que hay es un caldo de cultivo donde estamos todos funcionando. No hay un sistema de comunicación ad hoc como el que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, tenemos, yo creo, una duda sobre si el modelo es eficaz o no es eficaz. En segundo lugar, tenemos ya unos nuevos protocolos de transmisión o de descarga, que no es descarga, porque es que resulta que todos estamos al mismo tiempo teniendo parte de eso, con lo cual no descargue, sino ya es como decir que lo que tenemos es el diccionario de la A a la Z, y entonces lo que se te da es una varita mágica, y con esa varita mágica, ¡pup!, esas AZs se te reordenan dentro de tu disco, con lo cual tú no estás transmitiendo una obra, sino que lo que estás transmitiendo son aquellos parámetros criptográficos que lo que hacen es reordenar una serie de bits que tú ya tienes. Esto ya está sucediendo. Esta es una tecnología que ya está sucediendo. Y luego hay un análisis que al derecho también le ha pasado desapercibido, y es el diseño por defecto. Vamos a ver, ¿qué es el diseño por defecto? El diseño por defecto es, estas sillas tienen un diseño por defecto, creo. Estas no, pero las del cine sí. Cuando uno se levanta de la silla, el asiento se levanta. ¿Para qué? Para que luego puedan pasar a barrer y no tengan que ir subiéndolas todas y cada una de ellas. Los programas de las redes de P2P también tienen un diseño por defecto. Este diseño por defecto es que por defecto comparten, con lo cual se necesita un acto positivo y volitivo por parte del usuario para no compartir. Con lo cual esto, en el ánimo subjetivo del injusto o en la voluntad, yo no voy a hablar de dolo penal, pero podríamos hablar de dolo civil, bueno, es algo que nunca jamás se ha contemplado, pero sí que se requiere un acto positivo, con lo cual, claro, solo lo puede hacer aquel que tiene el suficiente conocimiento de la tecnología para poderlo hacer. Este sistema por defecto además puede ser negativo o puede ser positivo. El profesor Schneier, que es uno de los grandes especialistas mundiales en cuestiones de seguridad, criticaba la policía inglesa cuando habían matado a aquella persona en el metro porque decían que es que tenían peligro de que fuera a explotar bombas. Y dijo, es que ustedes no se han enterado de cómo funcionan ya estas cosas. Ahora el terrorista lo que va es con un botón pulsado. Y entonces, si le pegas un tiro en la cabeza, ya directamente el botón se despulsa y es cuando lo que hace la bomba es explota. Que lo vemos en ciertos carritos del aeropuerto que para que poder empujarlos tenemos que tirar de la barra, y hay otros que no, al contrario, para frenarlos es cuando tiramos de la barra. O sea que el diseño por defecto también entra dentro de la tecnología y está siendo utilizado precisamente para generar mecanismos que tendrían que verse estudiados o que tendríamos que estudiar con la voluntad de las partes que intervienen en el proceso comunicativo. Y ese proceso comunicativo, que independientemente de del diseño y de la estructura que nos hace el profesor Casas, creo que es muy complementario y que consiste en el siguiente. Nos vamos a la teoría clásica de la información. En la teoría clásica de la información lo que tenemos es un emisor y tenemos un receptor. El emisor emite un mensaje que previamente codifica para ser integrado dentro de un canal que, una vez descodificado, es el receptor quien lo recibe. Entonces, además existe alrededor un ruido y luego hay este contenido del mensaje. ¿Qué es lo que acabamos de ver simplemente en este esquema? Acabamos de ver un emisor de un contenido, o sea, que sería una upload, acabamos de ver una descarga, que sería un download, acabamos de ver un cable, acabamos de ver un ancho de banda, que es el que genera que tengas más o menos ruido y por tanto más o menos rapidez dentro de la transmisión de la información, acabamos de ver el protocolo TCP/IP o acabamos de ver también los DRMs. Bueno, pues todos y cada uno de esos casos han sido litigados ya. La transmisión entre el emisor y el receptor ha sido objeto de litigio. La Audiencia Provincial de Cantabria dijo que no era delito. Recientemente hay una sentencia de Logroño que no tengo que también dice que no es delito la transmisión entre particulares en las redes P2P. Quien dice P2P dice cualquier otro sistema de transmisión, porque al final ese es el esquema que nosotros tenemos, que antes lo hacíamos de viva voz, también lo hacen los silbos en La Gomera y nosotros ahora lo hacemos con redes P2P. Pero el soporte y la estructura es exactamente igual, con lo cual la tecnología no nos tiene que esconder lo que existe detrás, porque cuando tú has mencionado, Miguel, lo de la fotografía, también tenemos que la tecnología actualmente, tú estás viendo la 1 y de repente puedes darle un botoncito y se te marca otra cadena de televisión dentro de la televisión que tú estás viendo. ¿Se puede decir que la 1 está reproduciendo la 2 porque la estás viendo al mismo tiempo? Pues son preguntas que nos tendremos que empezar a hacer y a lo mejor es que lo que tenemos que empezar es a cambiar conceptos e irnos a un elemento, una estructura más profunda que es esta del emisor y el receptor. El cable, ya sabemos, ProMusicae contra Telefónica.
portador, ya sabemos, y te saludo desde aquí, el caso de Pablo Soto, que también es uno de los que ha desarrollado herramientas de transmisión, pero también tenemos las webs de enlaces que pertenecen también a ese cable, pero también tenemos el contenido del mensaje, que ha sido la música copyleft, que en el primer juicio de la Dinamo ante el juzgado de lo mercantil número 4 o 5, ya no me acuerdo, de Madrid, creo que fue ya el 2006 o 2007, se me olvida, el compañero contrario de la Sociedad General de Autores decía, es que descargar música es ilegal, y yo decía, señoría, vamos a mirar a ver si el artículo 17 nos da alguna pista sobre esto, y efectivamente así se hizo. Con lo cual, ha habido pleitos absolutamente, sobre todo porque el DRM, que es el que nos faltaba, está siendo empujado por Nintendo. Nintendo lo que está haciendo es, está diciendo, no, es que el mod chip no lo puede usted poner. ¿Y qué es lo que están diciendo las resoluciones de los tribunales? Oiga, que el mod chip no sirve solamente para piratear películas, y ya existe una sentencia de un tribunal de Bolzano de Italia, que ya debe ser del año 2000 aproximadamente, donde decía, y además lo que tenemos que analizar es si precisamente el sistema de los mod chips lo que nos está haciendo es, nos está vulnerando la libertad de circulación de mercancías, que es uno de los principios de la Unión Europea, porque con esto lo que está haciendo la Sony o la Nintendo es evitar que tú puedas poner juegos de otra de las competencias que existen, ¿no? Claro. El problema efectivamente también es el de la acreditación del daño. ¿Cómo acreditamos un daño? Porque ya parece ser evidente que una copia descargada no es una copia vendida. Lógico, si yo no tengo dinero me descargo las películas. Si no tengo dinero no compro. Por tanto, tenemos un gran grupo de gente que sin dinero está descargando y que nunca jamás podrían acceder porque no tienen el dinero para comprarlo. Entonces, claro, el llevar a cabo un análisis de cuál es el perjuicio económico que verdaderamente se está produciendo, pues yo, compañero, no puedo estar de acuerdo en los 13 millones que pedís para Pablo Soto, obviamente. Bueno, ya lo tratamos allí en el tribunal, pero no hay unos parámetros fijos que nosotros podamos recurrir. ¿Las soluciones del 1902? Sí. Pero cuidado también con el 1903, porque muchas veces bajo el amparo del 1902, que ya sabemos cuál es, lo que queremos meter es la responsabilidad por un acto de tercero. Y luego, con respecto a la competencia desleal, parece ser que los tribunales ya lo que van definiendo es que es no un cajón desastre en el cual pueda meter cuando no se ha producido una infracción de propiedad intelectual, sino que precisamente es algo totalmente diferente y distinto. Si la ley de propiedad intelectual lo permite, por tanto, no estoy haciendo competencia desleal. Sin perjuicio de ese artículo 5, que también es un poquito un lugar común donde podemos meter absolutamente todo. Y vuelvo un poco al tema de las APIs. Actualmente la información se está transmitiendo mediante mecanismos que son los de hacer una petición a un servidor y ese servidor nos está dando una información. No estamos analizando qué información se está haciendo ahí. Esto ya está funcionando muy bien dentro del mundo de los mapas y dentro del mundo de la reutilización de la información del sector público, que como bien todo el mundo sabe, la directiva lo que establece es que no es objeto precisamente de esta directiva, siempre y cuando lo que tuviéramos es una propiedad intelectual aparte. Con lo cual ya ahí tenemos dos campos en los que diferenciar. ¿Qué es una API? Pues yo intento siempre explicarlo de la siguiente manera. Tenemos una caja de pan, por ejemplo, uno de estos que yo voy, le echo monedas y entonces sale pan. El sistema informacional funciona exactamente igual. Le introduzco una información en forma de dinero, le introduzco una información en forma de qué pedido quiero y entonces él por la ranura de abajo me va a dar, imaginemos que sea pan blanco, pan negro, pan de molde y pan pues integral. Y esa máquina lo que hace es publica las especificaciones de cómo otra máquina le puede también dar órdenes de extracción y de meterle datos. Bien, ya estamos con un problema de transmisión de datos. Y esta máquina que yo le pongo delante, por ejemplo, pues es una máquina de embutidos. Entonces, con lo cual ya mi interacción como usuario es con esta primera máquina, que luego por la parte de atrás conecta a la máquina de atrás y entonces en esta primera de aquí le meto la misma información. Le digo, quiero pan y además quiero chorizo. Y entonces el pan que quiero es negro, con lo cual esta máquina aquí le da un dato a esta de aquí que quiere pan negro y ya lo que me sale es un bocadillo de chorizo. Y así le vamos poniendo estandarizaciones con sistemas con lo cual podemos hacer cosas muy complejas. El mundo de Internet está empezando a funcionar así. Los juristas no estamos viendo esa realidad. Todavía no nos hemos puesto a investigarla. Yo invito a la gente que está aquí, que sé que son grandes estudiosos y que se dedican a ello. Yo tengo que patearme en tribunales, ya me gustaría a mí tener más tiempo para dedicarme a estas cosas, pero invito a hacer una reflexión en que precisamente la propiedad intelectual se nos está quedando pequeña en cuanto a problemas, con los problemas nuevos que nos están surgiendo del mundo de las APIs. ¿Qué pasa si la Dirección General de Tráfico, qué contrato tiene la Dirección General de Tráfico firmado con Google para poner esos mapas? Estoy convencido que vulnera toda la contratación administrativa, sin embargo se nos está dando un servicio público. Y además hay una propiedad intelectual por medio.
Pero es que además también hay unos mapas. Hay una propiedad intelectual de Google, hay unos mapas. El gobierno español o el Estado central ha firmado o no firmado o se ha adherido a unos Terms and Services de Google. ¿Qué funcionario público ha aprobado eso? ¿Qué está pasando en el mundo de la propiedad intelectual? Sí, tenemos las P2P y tenemos un problema de esos, pero es que tenemos problemas mucho más graves que lo que se nos está es yendo al planteamiento, al servicio público que se nos da a los ciudadanos. ¿Y si mañana Google desconecta todo aquello? ¿Qué responsabilidades hay ahí? ¿Qué metemos? ¿1902, 1903, competencia desleal? No tengo respuestas. Yo realmente solo tengo preguntas. Y quisiera acabar con una anécdota, que ya se lo comenté a Raquel, que me gustaría acabar con ella, que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo de la propiedad intelectual. El otro día leía creo que era en Público, en El Mundo, alguien que decía, yo creo en la propiedad intelectual. Pues yo lo siento, yo soy ateo de la propiedad intelectual, soy ateo del derecho penal, soy ateo del derecho mercantil, yo lo siento, soy ateo del derecho. O sea, yo no creo en la propiedad intelectual, pero tampoco descreo de la propiedad intelectual. No, es que creo que la propiedad intelectual lo que hay que hacer no es ni creer ni no creer en ella, sino aproximarse con una visión que no es la de la creencia, sino que es la de la razón. Entonces, a mí me ocurrió una anécdota en Barcelona que me encantaría que siempre las relaciones que tuviéramos entre todos los que estamos implicados en esta historia fuéramos mucho más racionales que lo que la prensa nos hace ver a todos. Y es que tiráramos del seny catalán. Y la anécdota que yo quiero contar del seny catalán fue el maravilloso ejemplo del seny catalán, que estaba yo comiendo en una casa y aquel hombre mayor, ya, seny, me dijo: esta tarde el Barça le va a meter 5 goles al Real Madrid. Claro, yo de Madrid y aquel culé. Claro, y yo le contesto, le digo, no me cabe ninguna duda. Y su respuesta fue, hombre, que me has fastidiado 2 horas de conversación. Y ese creo que sería el gran espíritu que ojalá a partir de estas fechas todos vayamos trayendo una racionalidad a un mundo que es demasiado conflictivo, demasiado complejo y que no se puede andar con maniqueísmos. Gracias.